Creo que hay dos razones principales por las que es importante investigar al libro y a la edición. La primera de ellas, porque nos ayuda a comprender mejor la sociedad en la que vivimos. Es decir, como cualquier aspecto de sociedad, la investigación en ciencias sociales y humanas nos permite dar sentido, comprender mejor los actores, los significados, las prácticas que organizan la vida social. Y especialmente en el mundo de la cultura, y diría en particular en el mundo del libro, que suele ser bastante resistente y reticente a una explicación sociológica. Hay una explicación o interpretación más espontánea que tiende a ser del escritor, del autor, del intelectual, el gran hacedor de la vida del libro, que lo conecta casi mágicamente con el lector. Entonces, hacer un estudio o aventurarnos en un estudio del libro de la edición nos permite mostrar que entre ese actor, que es el autor, sea un escritor, un intelectual, un ensayista, y el lector, hay una cantidad de procesos, de mediaciones, de actores, lógicas, que organizan y que hacen posible que ese texto inicial pueda devenir no solamente un libro, sino que ese libro pueda entrar en circulación. Y ahí es donde aparece, creo, la segunda razón, que nos permite entender, explicar y eventualmente mejorar las posibilidades de circulación de las ideas en una sociedad, ¿sí? Las ideas circulan a través de distintos canales, pero el libro sigue siendo uno de los medios privilegiados de organización del conocimiento social. En la medida que entendamos las lógicas que organizan, las lógicas políticas, económicas, culturales, que organizan el mundo de la edición y del libro, vamos a poder mejorar eventualmente, si así lo queremos, a través de distintas políticas, la circulación de las ideas en la sociedad. Es interesante porque la traducción, digamos, los estudios sobre traducción han tenido una vida propia, ¿sí? Se los ha estudiado a partir de una mirada, si se quiere, literaria o traductológica en sentido estricto, a partir de los modos en que los traductores han llevado, ¿sí?, una obra de una lengua a otra, acerca de la literalidad o no de esa obra, acerca de los contextos de recepción de esa obra, etc., ¿no? Se han incorporado en el mundo del libro y han ampliado las posibilidades a partir de otro ángulo, digamos. No necesariamente ese, sin descartar el lugar más, si se quiere, literario, hermenéutico de la traducción, pensando cómo circulan las obras, las ideas, nuevamente, y los libros a través de las fronteras idiomáticas. Y eso incorpora un actor especial que es el traductor, pero también incorpora las políticas públicas que pueden favorecer una traducción. Incorpora una dimensión fundamental que normalmente es pasado por alto, que uno la dice, normalmente la comenta, que es los diferenciales de poder entre una lengua y otra, pero esto nos obliga a estudiar cómo funcionan esos diferenciales de poder y qué lugar ocupan una lengua como por ejemplo el castellano frente a otras lenguas mucho más poderosas como por supuesto el inglés, y en ese sentido qué clase de trabajos debemos hacer, qué estrategia nos debemos dar para mejorar nuestras posibilidades en términos de literatura, en términos de trabajos intelectuales, para que circulen pese a los condicionamientos idiomáticos que tenemos al ser una lengua secundaria frente a lenguas más poderosas como el inglés y en segundo lugar el francés y el alemán, ¿no? Digamos, empezando por cómo funcionan los mercados editoriales o los campos editoriales. Yo creo que tenemos un problema serio que ahí conecta con el desarrollo de la reflexión en torno al libro de edición. En América Latina, o mejor dicho, en el espacio de habla castellana, porque pensar América Latina implica necesariamente pensar cuál es el lugar de España en la producción intelectual y la producción editorial. Claramente hubo un proceso de concentración editorial que tiene a las empresas españolas y al mercado editorial español como el gran actor, ¿sí? No solamente a través de la compra de editoriales de sellos locales, sino a través de una expansión de filiales y una poderosa estrategia de exportación de libros españoles, y no solamente españoles, porque también hay que considerar que muchos autores latinoamericanos publican en España y de ahí llegan a nuestros países. Es decir, España como organizadora de la vida literaria, intelectual, o como parte de la vida, como parte de la organización. Entonces hay un primer tema que es cómo América Latina
¿sí? Ha perdido posición frente a España y creo que eso se debe a muchas razones. Por supuesto, a problemas económicos, a falta de estrategias políticas de largo plazo, a dictaduras militares, etc. Hay una cantidad de fenómenos propios del mercado, de los mercados latinoamericanos, que han impedido que se afirmen, se apuntalen. México y Argentina juegan un rol importante en esa configuración, aunque han perdido también mucha visibilidad y mucha presencia dentro del espacio latinoamericano. Aún así, creo que en los últimos 10, 15, 20 años, de acuerdo al país que analicemos, hubo una explosión de editoriales que podemos llamar en términos muy generales independientes y que han permitido, afortunadamente, una circulación de autores que de otro modo no tendrían posibilidades de ver la luz si no fuera por estas pequeñas editoriales, en general empujados por jóvenes que están más interesados en la producción intelectual que en hacerse millonarios, porque claramente no va a suceder eso, ¿no? Ahora, respecto a los estudios del libro de edición en América Latina, como lo muestra el programa del tercer coloquio argentino de estudios sobre libro de edición, donde más de un tercio fueron participantes extranjeros, creo que ha habido un crecimiento y un crecimiento sostenido y que se ha firmado en el tiempo, a partir de, que se puede ver, a partir de coloquios, muchos artículos, colecciones, editoriales dedicadas solamente a reflexión sobre el libro. Es decir, hay una acumulación y al mismo tiempo hay una circulación regional, que eso creo que es lo más interesante. Es decir, si bien uno puede detectar una cantidad de centros o programas específicos de estudios sobre el libro de edición, como por ejemplo la maestría del Instituto Caro y Cuervo, pero hay una circulación que permite que el conocimiento se expanda y que podamos reflexionar más allá de las fronteras nacionales, porque estamos pensando en un objeto que va más allá de las fronteras nacionales. El libro es por antonomasia un bien transnacional, entonces hay que pensarlo en esa clave, y qué mejor que crear redes y equipos transnacionales que puedan pensarlo de ese modo, ¿no? Yo digo, ¿cuál debe ser? Más que podría ser, y soy bastante normativo. Yo creo que el Estado tiene un rol que jugar. Uno puede discutir cuál es ese rol, y creo que en cada país tiene que definirse cuál es el rol, porque hay realidades muy distintas. Hay mercados con un público lector muy afianzado y grande, hay mercados que tienen que trabajar muchos aspectos, hay países con una enorme concentración geográfica de la producción, hay otros que son un poco más dispersos, y está bien que sea así. En fin, cada realidad necesita políticas distintas, pero ciertamente, y esta es mi posición, creo que todas necesitan la presencia del Estado. En ninguno de los casos tenemos un mercado tan poderoso como podría ser el mercado norteamericano, Estados Unidos, que no requiere la presencia del Estado. Aunque también podrá discutirse qué sucedería si el Estado interviene en el mercado norteamericano. Pero en nuestros países no tenemos esa realidad, y el Estado tiene un rol importante que jugar, fomentando, propiciando el desarrollo de más editoriales, profesionalizando las existentes, permitiendo la internacionalización, ¿sí? Para que cuando suceda una crisis económica, como suele pasar en nuestros países, tengamos un Estado que pueda proponer políticas anticíclicas que nos permiten de alguna manera salvarnos de que una crisis económica suponga la destrucción de un mercado, y por lo menos que haya una continuidad del tiempo y una acumulación, porque en definitiva de lo que estamos hablando en última instancia es que en la medida que hay un mercado editorial, hay posibilidad de que haya un campo literario y un campo intelectual. En la medida que hay desarrollos de libros, de librerías, hay políticas de fomento, los intelectuales, los escritores, y no quiero ser restrictivo en términos de género, las intelectuales y las escritoras también van a tener chances de ver publicadas sus obras, de ver discutidas sus obras, y asimismo alimentar una discusión y una conversación social más amplia que creo que nuestros países se merecen y se deben, ¿sí? Pensar la relación entre Estado y mercado en el ámbito de la cultura, para nuestros países, y al menos de mi punto de vista, implica partir de que los libros son bienes culturales que no pueden ser asimilados a un bien mercantil más, ¿sí? Son bienes públicos
que de alguna manera trasladan, vehiculizan valores, identidades, cosas importantes para un conjunto social. Entonces, no pueden estar librados a la sola regulación del mercado, ¿sí? Ese es como un primer punto de partida necesario, ¿sí? Para poder empezar a pensar políticas específicas. Creo que una política fundamental es la creación de alguna instancia estatal solamente dedicada al libro, ¿sí? Uno puede pensar, por supuesto, políticas de traducción, y puedo enumerar algunas políticas de traducción muy interesantes, o uno puede pensar políticas de fomento como la desgravación del impuesto al valor agregado, o créditos blandos, créditos que contribuyan, hay muchas maneras de fomentar cada uno de los eslabones de la cadena de producción del libro. A las librerías, por supuesto, hay una cantidad de medidas que se han ensayado en estos países y que han dado buenos resultados, para escapar también a la idea de que llega la nueva tecnología y entonces van a desaparecer las librerías. No, claramente cuando hay un Estado presente que valora el lugar de las librerías, no solamente como punto de venta, sino como lugares de animación cultural, de formación de valor del libro, las librerías existen, sobreviven y se desarrollan, eso por supuesto. Pero vuelvo a lo que estaba diciendo antes, cuando el Estado genera un espacio específico del libro, se dan discusiones que pueden habilitar una cantidad de políticas. Si no, hay que estar los actores del libro, los sectores profesionales, los editores, los traductores, los escritores, peleando política por política, con la posibilidad de que haya funcionarios o políticos interesados o no en escucharlos. Eso puede pasar o no. Es la experiencia de muchos países. Ahora, cuando existe dentro del Estado un órgano, una oficina, un instituto dedicado especialmente al libro, tenemos ahí generación de insumos estadísticos, podemos entender cómo funciona el libro en la sociedad. Es un lugar de reunión donde convergen los actores, donde disputan sentidos, y es importante que lo hagan, disputan y discuten cuáles son las mejores medidas, y desde ahí se elevan posibles políticas o regulaciones estatales para el fomento del libro. Entonces yo diría que, por supuesto que podemos pensar muchos pisos, digamos, o medidas que vayan generando cada vez un piso más alto en la intervención y la promoción desde el Estado, en la contribución a la profesionalización y la promoción del sector. Pero lo esencial es apuntar siempre a que el Estado genere un ámbito de reflexión y de generación de políticas. Hay dos formas, diría, que son convergentes y que implican ambas, primero, un esfuerzo del ámbito académico de salir del ámbito académico. Sí, es decir, que los propios académicos entiendan que un investigador puede ser un investigador puro, pero también puede pensarse como un investigador que tiene una vocación de intervención en el espacio público, y eso es importante. Es decir, primero hay un ejercicio, hay un esfuerzo de pensar que algo importante sucede por fuera del claustro del aula universitaria, ¿sí? Una vez que nos animamos a pensar de ese modo, una de las formas de intervención es crear agenda pública. Eso significa uno que tiene un conocimiento específico sobre cómo funciona, por ejemplo, el mercado del libro, las complejidades, los obstáculos, las contradicciones, los actores, o una situación de crisis, intervenir en el espacio público, estableciendo relaciones con los medios, ¿sí? Generando una reflexión donde esa reflexión no existía, marcando o iluminando aspectos que antes no estaban iluminados, y crear la conciencia de que algo sucede ahí, es decir, crear una agenda pública acerca de eso, que hay un problema o que hay un ámbito posible de discusión pública y eventualmente de intervención estatal. Y de manera paralela, relacionarse con aquellos funcionarios políticos, partidos políticos, donde uno encuentre alguna clase de interés, sensibilidad, de intervención en el ámbito de la cultura. Y es una relación que no se da un día para el otro, es una relación que hay que tejerla, y es una relación donde incluso si encontramos gente interesada y sensible, no siempre entiende al mercado del libro del modo en que a nosotros nos interesa que sea entendido. Entonces hay que también explicar, informar, generar los insumos para que estos actores entiendan cómo funciona el espacio del libro, y cuando estén en una posibilidad de toma de decisión, propongan alguna medida concreta.